SCP-3414. SCP-3414 antes de la contención inicial. Nota escrita en el costado de SCP-3414. SCP-3414 Seguro Procedimientos de Contención. SCP-3414 se encuentra actualmente bajo la administración del Programa de Limpieza de Barrios Marginales de Kenia, KSCP, una iniciativa de mejora de barrios marginales afiliada a la Fundación. Para fines de ocultación, se ha incorporado al edificio administrativo de KSCP en el distrito de Kibera. La entrada de SCP-3414 debe asegurarse con un par de tirantes de acero para evitar una activación accidental. Los aparatos ortopédicos solo deben retraerse con fines experimentales o de alimentación. Una vez al mes, se introducirá en SCP-3414 un cerdo vivo sedado, o ganado de peso equivalente. Luego se debe enjuagar SCP-3414 con agua dulce y desinfectante no sintético. SCP-3414 es una letrina pública ubicada en Kibera, Nairobi. Al igual que sus unidades vecinas, contiene un único inodoro con cisterna que se abre a un pozo subterráneo compartido. Las palabras «Cuidado con la serpiente» están escritos en el costado de SCP-3414. Su origen es desconocido ya que parece ser anterior a la manifestación inicial de los efectos anómalos de SCP-3414. SCP-3414 se activa cuando un organismo vivo de sangre caliente que pesa aproximadamente 20 kilogramos ingresa en él por completo. Si no se obstruye, la puerta de SCP-3414 se cerrará durante los siguientes 10 a 12 minutos. Los dispositivos de observación reforzados colocados dentro de SCP-3414 han registrado lo siguiente durante este periodo. La dirección local de la gravedad cambia en un movimiento periódico de cabeceo/diagonal rodamiento. Torsión del techo y las paredes para aplastar y batir el material extraño introducido. Este proceso es invariablemente fatal para los ocupantes de SCP-3414. En particular, las paredes de SCP-3414 parecen estructuralmente sólidas cuando se inspeccionan posteriormente, pero permanecen ligeramente cálidas y flexibles al tacto durante 6 a 8 horas después de la desactivación. Lechada de color marrón oscuro expulsada del inodoro a una velocidad estimada de 10 kilogramos por segundo. El purín se compone principalmente de hojas, 5%, tejido biológico parcialmente digerido, 22%, y agua dulce, 76%. Las pruebas de biomateria sugieren principalmente un origen piscino, aunque también se han encontrado restos de esqueletos de mamíferos y aves. Al final del periodo de activación, el purín junto con los restos orgánicos triturados se evacúa de nuevo al inodoro mediante succión. La estructura interna de SCP-3414 se distorsionará aún más para permitir la evacuación de todo el material orgánico dentro de sí misma, aunque con cierta selectividad. En particular, SCP-3414 tiende a evitar ingerir cráneos, aplastándolos pero sin evacuarlos a través de su inodoro. El perfil microbiológico del lodo coincide con lecturas similares de muestras recolectadas en la cuenca del Amazonas, específicamente a lo largo del curso bajo del Río Negro. Este hallazgo es corroborado por el perfil genético de hojas y restos de tejidos, lo que limita aún más la región de origen como Parque Nacional Anavilhanas en Brasil. El pozo de desechos debajo de SCP-3414 ha sido examinado y considerado no anómalo. El análisis de los desechos del pozo no reveló signos del material ingerido por SCP-3414, lo que justifica una mayor investigación sobre el proceso de ingestión de SCP-3414. Anexo 01, Registro de Ingestión Anexo 02, Procedimientos de contención actualizados el 5 de abril de 2018, SCP-3414 expulsó una gran cantidad de lodo marrón de su inodoro sin activarse previamente. La lechada era sustancialmente más ácida que las eyecciones anteriores, tenía un pH de 2 y contenía altas concentraciones de ácido clorhídrico. Después de la limpieza, las paredes de SCP-3414 comenzaron a pelarse,
derramando una sustancia translúcida similar a una mucosa y filtrando un líquido rojo diluido que luego se identificó como sangre. Las eyecciones continuaron cada pocas horas durante los días siguientes, lo que complicó gravemente las medidas de eliminación de residuos existentes debido a la ubicación del sitio de contención. Mientras tanto, el análisis genético de la sangre reveló que pertenecía a un solo individuo de Eunectes murinus, anaconda verde. Otras pruebas de hemograma revelaron niveles de prealbúmina anormalmente bajos, lo que sugiere desnutrición aguda. Siguiendo el consejo del herpetólogo residente Dr. Esenyongo, se decidió administrar material orgánico vivo a SCP-3414 para aliviar esta nueva complicación. La entrega de un cerdo vivo a SCP-3414 provocó que las eyecciones cesaran de inmediato, y estuvo acompañada por lo que los investigadores asistentes describieron como un silbido agudo proveniente del suelo. Posteriormente, los procedimientos de contención se actualizaron a su versión actual para implicar la entrega regular de ganado a SCP-3414. SCP-1328. Diagrama de la ubicación de SCP-1328 dentro del estado estadounidense de Tennessee. Procedimientos de contención de SCP-1328 Euclid. El área afectada por SCP-1328 debe ser monitoreada de cerca para detectar cualquier sujeto afectado por SCP-1328. Los sujetos localizados serán detenidos, amnésticos y devueltos a su punto de origen. El tiempo desplazado se cubrirá caso por caso. Los testigos de los eventos de manifestación de SCP-1328 también recibirán amnésticos. Si las propiedades anómalas de SCP-1328 se informan a los órganos de gobierno locales, los agentes integrados de la Fundación deben suprimir los informes y emitir amnésticos a todos los testigos. La documentación afectada se almacenará en el archivo de documentación anómala del sitio 77. Programado para revisión, ver anexo, o 5-2 SCP-1328 es un fenómeno que afectó a la parte oriental del estado de Tennessee en los Estados Unidos entre agosto de 1784 y diciembre de 1785, cuando era un territorio conocido como Franklin. El territorio se disolvió después de este tiempo y no mostró propiedades anómalas hasta al menos 1866. Ocasionalmente, mapas, libros y otras referencias cartográficas comenzarán a incluir a SCP-1328 como parte de otro país, agregando un estado adicional a sus mapas. Estos mapas no mostrarán a SCP-1328 como vinculado geográficamente a estas naciones, sino que mostrarán su ubicación física dentro de los Estados Unidos. Los documentos afectados por SCP-1328 generalmente detallarán cómo fue una parte importante de la historia cultural de la nación. Las personas que lean estos documentos estarán convencidas de su estado e historia, y a menudo intentarán mostrar tantos otros temas como sea posible y difundir el efecto de SCP-1328. Los sujetos afectados pueden comenzar a identificarse como residentes de SCP-1328 e intentar navegar hasta él por tierra. No importa que tan lejos estuviera originalmente el sujeto de SCP-1328, llegará a una de sus ciudades 2 a 3 horas después de la salida. La observación de los sujetos afectados muestra que ellos y cualquier vehículo que estén operando parecen caer en un abismo que emerge repentinamente debajo de ellos, seguido de una emergencia en SCP-1328. Los sujetos de diferentes naciones pueden encontrarse entre sí, lo que puede causar confusión e ira debido al efecto de SCP-1328. Los sujetos describirán a SCP-1328 como un territorio en disputa e insistirán en que su nación tiene un derecho más fuerte sobre él. Este efecto ha llevado a conflictos locales, ya que los sujetos afectados por SCP-1328 intentan acabar con personas con percepciones que entran en conflicto con las suyas. Esto ha escalado hasta convertirse en conflictos de guerrillas a pequeña escala antes de la contención. SCP-1328 fue descubierto en 1866 por un precursor de la fundación conocido como la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura.
Originalmente se pensó que se trataba de una anomalía del transporte, pero estos sujetos fueron devueltos a sus hogares. Después de que los sujetos regresaron, se realizaron entrevistas y se establecieron los efectos anómalos. A partir del 17 de agosto de 1887, SCP-1328 ha sido contenido. Tras su herencia de la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura, fue clasificado como un objeto SCP y se le otorgó la clasificación Euclid. Anexo Documentación Original, número de artículo 1866-098 Tipo de clasificación, geográfica /diagonal no amenazante así protocolos de contención. Todos los hombres o mujeres que se encuentren dentro del área deben ser devueltos oportunamente a su lugar de residencia, y los extranjeros se entregarán a los magistrados locales como extranjeros ilegales. Los informes del fenómeno se recopilarán en nuestro archivo para estudios adicionales. Descripción: el fenómeno 1866-098 es un fenómeno que afecta a 12 de los condados del este de Tennessee. En ocasiones, personas de otras partes del país y del mundo en su conjunto serán depositadas en él y reclamarán que es parte de su país de origen. Una vez aclarada su confusión, por lo general persistirán en sus intentos de regresar a casa por donde entraron, lo cual no es posible. Cuando se descubrió por primera vez, se encontraron viviendo en él más de 20 arpilleras, un británico y un indio cherokee. Se están realizando más observaciones de este efecto. Anexo Perfil de los sujetos afectados por SCP-1328, descripción del sujeto, hombre caucásico de 65 años. País de origen, Canadá. Percepción de SCP-1328, el sujeto creía que Canadá había ganado SCP-1328 durante la Guerra de 1812. Y que los estadounidenses que vivían dentro del territorio eran inmigrantes ilegales de Dakota del Norte. Intentó repetidamente denunciar a los vecinos a la policía local y comenzó numerosos casos de acoso. Se le impuso un amnéstico clase C y se le devolvió a casa. Descripción del tema: hombre hispano de 22 años. País de origen, El Salvador. Percepción de SCP-1328, percibió que SCP-1328 era una región dentro de su país de origen donde residían más ciudadanos de clase alta, y afirmó estar intentando visitar a familiares en la región. Una investigación adicional reveló que varios otros ciudadanos salvadoreños habían estado residiendo dentro de SCP-1328. Todos los sujetos fueron detenidos, se les impusieron amnésticos de clase C y se les devolvió a sus hogares. Descripción del sujeto: hombre africano de 19 años. País de origen, Somalia. Percepción de SCP-1328, el sujeto se comportó como un asaltante, intentando ingresar a SCP-1328 y recuperar suministros para su organización miliciana. Afirmó que SCP-1328 era parte de su país de origen en poder de un grupo contrario y que estaba intentando desestabilizar su poder en la región. El sujeto se encuentra actualmente retenido por personal de la Fundación, a la espera de una decisión sobre dónde devolverlo. Descripción del sujeto: hombre caucásico de 40 años. País de origen, Prusia. Percepción de SCP-1328, descubierto durante la contención inicial, el sujeto parecía ser un oficial del ejército prusiano. Se cree que es un caso de Lassie, pero fue entregado a las autoridades locales. No se han encontrado más registros que corroboren su estado más allá de este. Los registros alemanes indican que se encontró que su estudio estaba lleno de equipos cartográficos, mapas y suministros de viaje, y que se lo reportó como un desertor. Anexo: extracto de un discurso pronunciado por Michelson, líder de la organización de milicias Regular Alliance Troop. No nos tomamos a la ligera estas incursiones en nuestro territorio de la miserable alianza de Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, México, Sealand y Baviera. Son violaciones de nuestra soberanía y una vergüenza nacional. Franklin es una parte histórica de nuestra historia cultural hasta el comienzo de nuestros antepasados. Viajaron muy lejos para crearla y construyeron la gran autopista subterránea solo con sudor y cuerpos rotos.
Cuando esos hombres que viajan bajo el Atlántico para eclipsar nuestro derecho a este territorio nos dicen que les pertenece, es una bofetada. Una mayor escalada de esta situación por parte de cualquier otra nación conducirá a acciones negativas, posiblemente incluso a una resolución dentro de las Naciones Unidas para resolver el asunto. Zen y su personal recibieron amnésticos de Gillespie y todas las copias de la transmisión fueron suprimidas. Otros 546 civiles en la ciudad de Redacted recibieron amnésticos de clase C después de informar sobre la transmisión en sitios de redes sociales. Además, varias casas ubicadas en SCP-1328 que estaban marcadas como pertenecientes al grupo de actores rojos fueron demolidas. En este lugar se descubrió una instancia de SCP-039. Anexo, el 2 de noviembre de 2016, todos los sujetos afectados por SCP-1328 comenzaron a manifestar una ilusión de que eran ciudadanos de la Federación Rusa. Los tratamientos amnésicos no han podido alterar esta creencia. Además, la mayoría de los sujetos afectados parecen mostrar signos de disonancia cognitiva, lo que da como resultado comportamientos erráticos e impredecibles. SCP-054. SCP-054 Procedimientos de contención segura. El sujeto se mantiene en una sala de aislamiento hermética equipada con equipo especializado de control climático. En el centro del recinto se encuentra una ornamentada fuente llena de agua. El personal de mantenimiento debe usar trajes NBC mientras esté dentro del área de contención y debe pasar 10 minutos en una sala de secado especial después de salir. En caso de una brecha, se debe evacuar el área circundante y lavar el recinto con nitrógeno líquido. Los niveles y el volumen de químicos de la fuente deben ser monitoreados y mantenidos. Se debe utilizar agua de manantial ya que SCP-054 es altamente sensible a las condiciones hidrológicas. SCP-054 ha desarrollado desconfianza hacia los varones humanos durante su confinamiento, por lo que se recomienda la asignación de personal femenino. Fuera del agua, el sujeto suele aparecer como una humanoide femenina con un volumen medio de 90 litros compuesto enteramente de agua. Son posibles otras formas, comúnmente formas geométricas. Cuando entra en una masa de agua, se vuelve indistinguible de su entorno. El sujeto debe regresar periódicamente a un cuerpo de agua para poder mantener su volumen debido a la evaporación. Inicialmente encontrado fue trasladado al sitio 08 para su posterior estudio. Inicialmente, el sujeto sentía curiosidad por el personal de la fundación y parecía disfrutar interactuando con el personal de mantenimiento y los investigadores, e imitando sus formas. Después de varias semanas, la criatura aparentemente se sintió lo suficientemente cómoda como para permanecer fuera del agua durante el seguimiento de rutina, aunque se retiró cuando se intentó estudiar su composición. SCP-054 aparentemente está compuesto de agua normal, sin diferencias detectables en comparación con el agua de manantial ordinaria de la misma fuente. Nunca se ha detectado en su cuerpo ningún fenómeno térmico, electromagnético, biológico o de otro tipo que sugiera cómo se anima. El agua perdida por SCP-054 por evaporación no muestra propiedades especiales cuando se condensa. Los experimentos con SCP-054 se detuvieron luego de que los datos borraran a 2 investigadores heridos. Tras este incidente se actualizaron los protocolos de contención. A partir de entonces, el sujeto mostró signos de desconfianza y agresión hacia el personal masculino, que constituía la mayoría del personal de investigación original. Sujeto reclasificado Euclides. Transcripciones parciales, Diario de Audio 054-A, experimento de pérdida de agua. El sujeto se vuelve retraído e inactivo cuando se le niega el acceso al agua. Se teoriza que su forma compacta reduce el área de superficie expuesta a la evaporación. Durante los primeros días se movió con entusiasmo para saludar a cualquiera que ingresara a su recinto y se comportó de manera excitable. Posiblemente indica que el sujeto comprendió que controlamos su acceso a los suministros de agua. El sujeto dejó este comportamiento ayer,
presumiblemente al reconocer que no recibía ayuda. Pruebas de temperaturas extremas. Recibimos autorización para intentar realizar pruebas bajo cero esta mañana. El sujeto se volvió letárgico cuando la temperatura bajó y se congeló completamente después de. La espectroscopia del cristal de hielo no reveló anomalías. Se recogieron trozos de hielo para estudiarlo. Esto contrasta marcadamente con su comportamiento en las pruebas de 95 grados, cuando se volvió agresivo e intentó escapar de su recinto. Hemos presentado una orden de trabajo para combinar el equipo de control climático con el recinto estándar del sujeto, ya que ha comenzado a resistir los esfuerzos para transportarlo a cámaras experimentales con un comportamiento cada vez más desesperado. Evaluación de la memoria y el acondicionamiento. El sujeto ha demostrado ser inesperadamente hábil para navegar por laberintos complejos y resolver acertijos. El Dr. Seskel finalmente superó el problema de motivar al sujeto mediante la aplicación de descargas eléctricas o de secantes de sílice. Bromeó diciendo que deberíamos entrenarlo para que vaya a buscar en poco tiempo, y después de observar sus métodos creo que podría tener razón. Nota, al sujeto se le debe permitir un periodo de recuperación de 48 horas, parecía estar retrasado en su progreso en el final de los experimentos de la semana. Experimento de incorporación de ácido/base, última entrada del registro, estoy empezando con una solución de HCl 0,5 m. No tengo idea de qué sucederá, pero si esto incorpora mecanismos homeostáticos como sospecho, entonces deberíamos tener una idea de cómo mantiene su forma. La temperatura en el recinto se ha reducido a 278 K para ayudar a controlar el comportamiento cada vez más errático de 54. Anexo 054b. Después de 5 años sin incidentes, la calificación del sujeto se redujo a seguro por recomendación del doctor. Los experimentos se reanudarán bajo los auspicios de la unidad de biología E7. Aún así se debe tener precaución al interactuar con el sujeto. SCP-3210. SCP-3210 Keter. Procedimientos de contención. El Área 3210 se construirá alrededor de SCP-3210-A, con al menos 1 kilómetro entre el borde de SCP-3210-A y el perímetro del Área 3210. Se construirá una cerca electrificada de 5 metros de altura a 300 metros fuera de SCP-3210-A. Esta valla tendrá torres de vigilancia cada 500 metros. Cualquier instancia de SCP-3210-B que intente alcanzar esta valla debe ser eliminada. En el caso de que una instancia de SCP-3210-B viole esta valla, el DM-Alpha-19, Alpha, debe responder. Una vez que se haya restablecido la contención, se ampliará la cerca interior y el borde del área 3210 para mantener las distancias adecuadas. El conocimiento de la existencia de SCP-3210 está restringido al personal asignado a SCP-3210 y al Consejo O5. Otro personal o civiles que obtengan información relacionada con SCP-3210 deben ser amnestizados. Se empleará un protocolo de desinformación estándar para ocultar la existencia del Área 3210 a personas no autorizadas. El uso de anclajes de realidad clase Scranton dentro de SCP-3210-A está estrictamente prohibido. SCP-3210 es la designación colectiva de la ciudad de Rieford, Michigan, sus alrededores y sus habitantes. SCP-3210-A es un área geográfica que abarca la ciudad de Rieford y aproximadamente 27 kilómetros cuadrados en el exterior, principalmente hacia el sur. SCP-3210-B es la designación dada a los individuos anómalos que residen dentro de SCP-3210-A. Hay 323 instancias de SCP-3210-B, 11 de las cuales eran originalmente personal de la Fundación y el resto son nativos de Rieford. Los sujetos dentro de SCP-3210-A, como las instancias de SCP-3210-B, experimentan una realidad de clase ZK y una alteración de la percepción. Como tal,
diferentes miembros del personal perciben e interactúan con SCP-3210-A de manera diferente. La apariencia y el contenido de SCP-3210-A son únicos para cada individuo. Los sujetos con percepciones contradictorias de SCP-3210-A a menudo informan que otros realizan hazañas imposibles, como caminar en el aire o desaparecer espontáneamente. Sin embargo, no se han producido acciones que serían imposibles desde la perspectiva del sujeto relevante. Las variaciones entre sujetos son menores en las periferias de SCP-3210-A y generalmente se manifiestan como cambios insignificantes en las texturas. Las variaciones son más fuertes más cerca del centro geográfico de SCP-3210-A y a menudo se manifiestan como inconsistencias entre edificios o calles enteras. Este fenómeno afecta también a las imágenes y representaciones grabadas, lo que ha complicado su exploración y documentación. Los sujetos pueden percibir cualquier contenido visual o de audio relacionado con SCP-3210-A de forma única, incluidas fotografías, vídeos y representaciones generadas por computadora. Los artículos necesarios para la supervivencia de las instancias de SCP-3210-B, como alimentos y agua potable, se reponen en las tiendas de SCP-3210-A por medios anómalos. Las instancias de SCP-3210-B no encuentran esto extraño, aunque sí reaccionan con confusión y miedo ante los otros fenómenos anómalos exhibidos en SCP-3210-A. La cultura de SCP-3210-B es mayoritariamente consistente con la cultura del Medio Oeste estadounidense de principios de la década de 2000, con la notable excepción de que los deportes no son populares entre la mayoría de las instancias de SCP-3210-B. Los sujetos que ingresan a SCP-3210-A comienzan a experimentar una percepción alterada después de aproximadamente media hora y 4 días de exposición. A partir de este momento se convierten en instancias de SCP-3210-B y exhiben las mismas propiedades anómalas. SCP-3210-B solo existe dentro de SCP-3210-A, cuando una instancia de SCP-3210-B intenta salir de SCP-3210-A, SCP-3210-A se expande en esa dirección. SCP-3210-A ha crecido 23 kilómetros cuadrados desde que fue contenido. Anexo 01, extractos del documento 3210-R, registros de exploración, Anexo 02, extracto del documento 3210-H, documentación recuperada, Anexo 03, extractos del documento 3210-I, entrevistas. Se requiere acceso nivel 3. Si te gustaron estas historias, suscríbete para más.